¿Alguna vez alguien ha sentido cómo la piel se eriza cuando la verdad duele más que una bala? ¿Alguna vez un pueblo ha sido testigo del horror cuando el silencio se vuelve cómplice y la justicia verdugo? Esto no es un relato cualquiera. Es una herida abierta, palpitando aún con los latidos del miedo. Y él está aquí para contarla. Aquí no se relatan historias, se arrancan desde las entrañas, cubiertas de sangre y con olor a tierra mojada. Hoy se adentrará en uno de los capítulos más oscuros de Colombia, la masacre de Trujillo. Entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990, un pueblo quedó atrapado entre la motosierra, el fusil y el silencio. Un sacerdote torturado, campesinos desaparecidos, cuerpos flotando en el río y detrás de todo, narcos, paramilitares y agentes del Estado. Antes de continuar, te invito a conocer esta insólita masacre. Y si es de tu interés, dale dedo arriba, suscríbete y activa la campana para la segunda parte. Trujillo parecía un pueblo tranquilo. Cafetales verdes, calles de tierra, gallinas huyendo al paso de una moto desvencijada, pero en 1990 ese paisaje cambió. Se llenó de humo, de gritos, de cuerpos sin nombre. Todo comenzó con una lista, una maldita lista. Ahí estaban escritos los nombres de quienes estorbaban, líderes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos. Uno a uno fueron desapareciendo. Primero se esfumaban, luego aparecían en el río Cauca, partidos con motosierra. Sí, con motosierra, como si fueran trozos de madera. La gente lo sabía, todos sabían, pero el miedo era más fuerte que la rabia. Y es que los que mataban no eran simples criminales, eran paramilitares y agentes del Estado, policías, militares, los mismos que juraron proteger. Antes de seguir, respira hondo. Un nombre se repite como eco en medio del horror. Tiberio Fernández Mafla, el párroco de Trujillo, un hombre de fe, valiente. Fue uno de los pocos que se atrevió a denunciar públicamente lo que todos murmuraban con miedo. Aquí están matando gente y los asesinos llevan uniforme. Y por eso lo mataron. Pero no fue una muerte cualquiera. Tiberio fue secuestrado junto a 2 acompañantes. Lo torturaron durante horas. Le arrancaron los ojos, le destrozaron la mandíbula y luego lo arrojaron al río, como si fuera basura. Un sacerdote. ¿El mensaje? Clarísimo. Si podían hacerle eso a un hombre de Dios, ¿qué no le harían a cualquier otro? La iglesia guardó silencio. Los medios ignoraron. El río siguió tragándose cadáveres. Después del asesinato de Tiberio, el terror dejó de ser noticia y se volvió rutina. Las noches se llenaron de pasos, de puertas forzadas, de gritos ahogados por trapos. Los hombres armados llegaban sin esconderse. Vestían uniformes oficiales. El ejército colaboraba con los paramilitares. La policía miraba hacia otro lado. Y la justicia se hacía humo. A los secuestrados los llevaban a fincas como la Sonora o la Isla. Allí, el infierno tenía nombre propio. Los colgaban vivos, los golpeaban con palos, con tubos oxidados, los descuartizaban despiertos, y a algunos les obligaban a ver cómo asesinaban a sus hijos antes de matarlos a ellos. No era locura, era método. El objetivo era sembrar terror en el alma del pueblo, y lo estaban logrando. Antes de continuar, suscríbete si aún no lo has hecho. Detrás de cada grito, de cada cuerpo mutilado, había nombres. Y no eran fantasmas, eran rostros conocidos, protegidos, incluso respetados en otros círculos. Uno de los principales responsables fue Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, un capo del cartel del norte del valle. Pero no estaba solo. A su lado operaban paramilitares como Juan Jairo Esquivel, alias El Tigre, y sicarios de Diego Montoya. Todos ellos con respaldo de hombres armados del Estado, narcos, paras y militares. Una trinidad macabra. El objetivo era claro: limpiar la zona de líderes incómodos, sindicatos, voces críticas. Trujillo era un experimento, un laboratorio del miedo. Y mientras los cuerpos se pudrían en el río, los responsables brindaban en fincas con piscina y whisky importado.
Porque en este país, la muerte también tiene cómplices de cuello blanco. Con los años, las voces que quedaban comenzaron a pedir justicia, pero las respuestas fueron burlas, evasivas y negaciones oficiales. Decían que no había pruebas, que no había cuerpos, que las denuncias eran inventos de la subversión. ¿Y los cadáveres flotando en el río Cauca? Los llamaron animales. Literalmente, cuando encontraron restos óseos, los forenses aseguraron que eran huesos de res, aunque uno tenía una prótesis dental humana. Un fiscal valiente, Álvaro Villarraga, intentó levantar expedientes, reconstruir hechos, reunir testimonios. Las amenazas no tardaron. Tuvo que exiliarse. ¿Y los culpables? Muchos fueron extraditados por narcotráfico, no por masacres. Los oficiales involucrados, algunos ascendieron. En Trujillo el miedo no murió, se institucionalizó. A pesar del terror, hubo quienes no se rindieron. Madres, hermanos, esposas, comenzaron a levantar la voz. Organizaron marchas, crearon comités, escribieron los nombres de los desaparecidos en carteles caseros. Algunos pusieron fotos en los árboles, otros dibujaron cruces frente a las estaciones de policía. Pero cada gesto de memoria era respondido con amenazas. Varios líderes comunitarios fueron asesinados en accidentes. Otros huyeron por miedo a convertirse en el siguiente nombre en la lista. Y el Estado, una vez más, miraba hacia otro lado. En 2008, la Fiscalía reconoció a regañadientes que hubo participación de agentes estatales en los crímenes. Pero hasta hoy, no hay una sola condena por crímenes de lesa humanidad. Trujillo no fue solo una masacre, fue una advertencia disfrazada de olvido. Mientras el pueblo lloraba a sus muertos, las autoridades hablaban de tranquilidad. Funcionarios afirmaban que todo estaba bajo control, que los muertos eran subversivos, que no había desaparecidos, que en Trujillo reinaba la paz, una paz de tumbas, una calma fabricada con sangre. Hay grabaciones de la época en las que un comandante del ejército habla de normalidad el mismo día en que 3 cuerpos eran lanzados al río. ¿Control? Sí. El miedo estaba completamente controlado. Las puertas se cerraban antes del anochecer. Los padres bajaban la voz frente a sus hijos. Y en las escuelas se aprendía a callar antes que a escribir. Desde Cali y Bogotá, los altos mandos firmaban papeles o fingían no saber. Y los victimarios seguían operando, amparados por el uniforme. Trujillo se convirtió en un agujero negro de la memoria. Con el paso del tiempo, Trujillo trató de sanar. Se levantó un parque de la memoria. Placas grises con nombres de desaparecidos decoran un espacio silencioso, cargado de ausencias. Pero no todos lo ven como un acto de justicia. Una madre se acercó una vez al lugar y dijo: «Aquí está el nombre de mi hijo, pero su cuerpo lo sigue teniendo el río. Porque sí, hay monumentos, pero los responsables siguen libres». Los autores intelectuales no han pisado una celda. Y para muchos jóvenes, Trujillo no significa nada. No está en los libros. No se enseña en las escuelas. No se menciona en los noticieros. Trujillo vive en la voz de quienes aún duelen, en los que sobrevivieron, en los que buscan cada día, aunque solo encuentren silencio. Y ahora, esa verdad también vive en quien escucha. Cuando a él le preguntan qué fue Trujillo, no responde con cifras, responde con rabia, con el peso de las historias que cargan quienes aún lloran frente al río. No fue solo una masacre, fue una maquinaria, fue una alianza entre narcos, paramilitares y Estado. Un plan ejecutado con frialdad quirúrgica. Más de 300 víctimas, un sacerdote mutilado, campesinos desaparecidos, niños huérfanos, ríos convertidos en cementerios. Y lo más monstruoso, casi nadie ha pagado por ello. Hoy, Trujillo resiste en la memoria de quienes no se han rendido, y en quienes escuchan, investigan, denuncian, recuerdan. Porque si se olvida, se repite. Y Colombia ya ha sangrado demasiado. Pero esto no termina aquí. En el próximo capítulo, se abrirá otro expediente oculto. El día en que una escuela rural fue tomada y los niños usados como escudos humanos.
Un crimen tan atroz que muchos prefieren enterrarlo bajo el miedo.